Hola a todos y bienvenidos al episodio número 469 de Salud Financiera. Es viernes y os presento el consultorio de finanzas personales, este tipo de capítulos donde las preguntas más cortas y más breves las acumulo para responderlas en el mismo. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar un día más con vosotros en este tipo de episodios, este formato. Terminamos febrero de 2026, llega la recta final antes de mi baja paternal y por tanto siempre daros de consejo que si algún día veis que no salen los episodios con la frecuencia o no seguimos el orden de tema libre, 3 casos de las finanzas de tu vecino y luego el consultorio, sepáis que es que ha llegado la baja paternal y ahí os invito a seguir apoyando el proyecto yendo a episodios antiguos y así por tanto que no se pierda todo el trabajo que se ha hecho durante estos últimos 2 años y bajen muchísimo las escuchas y por tanto os penséis que, bueno, ya no estamos tan frecuentemente en el podcast porque la verdad te he dejado bastante contenido programado, pero no sé cuánto, esto nunca se sabe cuánto va a ser esta etapa, así que mejor que lo ayudéis o sigáis apoyando el proyecto de esa manera. Hoy no quiero que sea un programa excesivamente largo, aunque tengo un montón de preguntas porque esta semana ha sido bastante fructífera en cuanto a contenido publicado. Por mi parte, salió una entrevista con Laura Guzmán en Rompiendo el Mercado hace unos días y el domingo se publicará otra entrevista con Marta de Objetivo Libertad Financiera, inversora con 30. La podéis escuchar en su canal. Ya no hay más colaboraciones. Esta ha sido mi etapa de febrero, luego de la parte de enero, donde no pude hacer ningún tipo de colaboraciones e incluso costó mucho mantener la programación habitual. Febrero sí ha sido bastante amplio en cuanto a colaboraciones en el canal de Inverdividendos o para su membresía. Luego también estuve con Finet, con Laura y ahora con Marta, pero no es que estemos ni del típico roadshow para vender cursos, ni muchísimo menos, simplemente era que eran invitaciones que se me habían ido acumulando y no había podido hacer y quería, antes de irme de esta baja paternal, cumplir con todos ellos, al menos con esas invitaciones que me habían hecho. Bueno, vamos con el episodio de hoy. Vamos a ver las preguntas que nos han dejado los oyentes y qué podemos aprender o reflexionar de ellas, ya que siempre recuerdo también que esto es mi opinión, no significa que sean las tablas de la ley, son mis reflexiones acerca de vuestras preguntas, tener vosotros mismos el criterio para reflexionar sobre ellas y también compartirlo en los comentarios. No, yo siempre digo que muchos quizás vean en 5 años algunas de las respuestas que dé ahora y ojalá haya cambiado de opinión. Ojalá mi opinión sobre un tema sea mucho más rica que la opinión que di hace 5 años. No es por la obsesión de cambiar o la obsesión de intentar madurar las ideas, pero es imposible de que yo acierte en todo o es imposible de que en todas las respuestas que doy mi grado de, vamos a llamarle, de certeza sea tan elevado. Así que mantener el espíritu crítico, reflexionar por vosotros mismos el tema y tomar mis consejos o mis opiniones como lo que son, las de alguien que lleva algún tiempo dedicado a esto, pero que no tiene la verdad absoluta. Bueno, os comparto la primera pregunta que me hacen llegar hoy. Si tenemos distintos fondos de inversión de gestión activa, por ejemplo, un fondo que su índice de referencia es el MSCI World y tenemos otro fondo que su índice de referencia es el MSCI Global Value, tenemos la estrategia de, por ejemplo, cuando cae un 15%, pasar de la parte de renta fija, munición seca, a los fondos de gestión activa. ¿Cuál sería la estrategia correcta? ¿Hacerlo cuando la caída del 15% es del fondo de gestión activa o cuando la caída del 15% es del índice de referencia? Lo pregunto porque a veces el gestor aprovecha para comprar empresas que están en el índice porque han caído mucho. A ver, lo primero, creo que se mezclan aquí varios términos que pueden llevar a confusión. Si invertimos en un fondo de gestión activa, a no ser que sean los fondos que buscan sistemáticamente tener un tracking error bajo, que esos existen, recordar las estrategias, por ejemplo, de Nordea, de Beta Jade o algunas de ese estilo, nosotros que el gestor diga que su índice de referencia es el MSCI World, no tiene por qué tener las compañías de ese universo de inversión. Hay fondos que efectivamente solo pueden comprar compañías que se encuentren en los índices, pero el benchmark no solo es la referencia a la hora de comparar rentabilidades, puede ser también, como os he dicho, la universo de inversión invertible que tenga permitido el fondo por folleto. Por tanto,
Lo que os quiero transmitir es que cuidado de pensar que porque un fondo tenga de benchmark al MSCI World, si el MSCI World cae como índice en general, nuestro fondo va a caer con la misma magnitud. ¿Por qué? Porque perfectamente las compañías que hagan lastrar el rendimiento de un índice no tengan prácticamente peso dentro del fondo de gestión activa, y el fondo de gestión activa, pues curiosamente en ese entorno lo ha hecho muy bien, o puede haberlo hecho muy bien porque cuenta con una ponderación distinta. Pensemos, la caída de abril de 2025 no pilló a todos los fondos, a toda la renta variable por igual. Evidentemente hubo una correlación muy alta, pero hubo fondos que en ese entorno no cayeron tanto. Para todos aquellos que utilicéis estrategias de rebalanceo, solo hacer una reflexión porque más adelante hay una pregunta y esta en particular también me la han hecho en otras ocasiones. Cuidado con ser o estar desesperados en salir a rebalancear muy rápido. ¿Y por qué digo salir a rebalancear muy rápido? Las caídas las caídas son más habituales cada año de lo que pensamos o de lo que parecemos, a pesar de que históricamente los periodos alcistas han sido mucho más comunes que los periodos de recesión o los periodos bajistas en la bolsa. No significan que cada año existan momentos de tensión en el mercado. Y esos momentos de tensión hay que saber digerirlos, y vamos a comentar saber llevarlos sin que eso suponga una forma de tener que tomar acción sobre nuestra cartera. Por tanto, mi opinión es siempre mira lo que hace tu fondo. Oye, mi fondo ha caído tanto, ha caído con igual velocidad, se ha mantenido esa caída, es decir, llevamos 2, 3 semanas con esta caída y no ha recuperado, no ha sido un susto de mercado que de pronto por una noticia, oye, es que bombardearon a no sé dónde, tal, y luego a los 5 días se recuperó. Pues entonces, si no tengo estrategias de aportaciones periódicas que puedan limitar ese impacto, pues ya me planteo rebalancear. ¿Y por qué digo que hay que limitarlo? Mirar, os voy a enseñar una tabla de cada año cuáles fueron las caídas desde 1950 hasta el año 2024, las caídas intraaño que hubo dentro del SP500, a pesar de que luego el SP500 terminase la mayoría de los años en positivo. 1900, vamos a hacer una década, por ejemplo. 1950, 14% de caída máxima durante el año. Caída del 8,1, del 6,8, del 14,8, del 4,4, del 10,6, del 10,8, del 20,7, del 4,4, del 9,2, del 13,4. Y así podríamos coger cualquier década, imaginar décadas muy volátiles o años muy volátiles como fueron los de a partir de 2008, porque pensamos que el resto de años no tuvieron grandes caídas. Claro que tuvieron caídas. Menos 48% en 2008, menos 27 en 2009, menos 16 2010, menos 19 2011. Todos esos años hubo caídas, a pesar de que el final de año, por ejemplo, en 2009 fue una subida del 25%, a pesar de que en el 2010 el resultado final fue un 14,8%, en el 2011 un 2,1%, en el 2012 un 15,9%. Y mirar que en casi todos los años hubo caídas cercanas o superiores al doble dígito. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo en muchas de las personas que están acostumbradas a los últimos 10 años de historia de los mercados? Que como ven las recuperaciones en V muy rápido, han visto recuperaciones en V muy rápido, 2020, incluso la caída de 2018 fue muy concentrada en el final de año 2020. Vimos, incluso 2008 se recuperó, pasando un año lo teníamos, aunque fue muy severa esa caída. 2022 también se recuperó bastante rápido. 2025 abril, ya que ni que os cuento. Y creo que están con la ansiedad dentro de su cartera de tomar acción a medida que caiga o que ocurra la primera caída. ¿Y de qué te puedes o qué puede ocurrir? Que gastes toda la parte que tenías en liquidez en una caída que no haya sido significativa y en una caída que se extienda durante más tiempo, y lo que haces es cambiar tu perfil de riesgo. Imaginaros que yo tengo un 80-20 y utilizo toda la renta fija que tengo en cartera para invertir cuando ha habido una caída. Mi cartera se vuelve
100% renta variable durante el tiempo que yo no logre poder volver a ahorrar y hacer ese componente de la renta fija. Pues si gastamos toda esa renta fija, nos volvemos una cartera 100% renta variable y si ocurre una caída adicional, pues ya estaríamos expuestos y no tendríamos forma de hacer más aportaciones durante la misma. Por tanto, tomarlo con cabeza, tomarlo con cabeza. No intentéis ni cazar el mínimo, ni cazar, este es el momento. Oye, tener la tranquilidad de, oye, ha me caído mi cartera o mi fondo más de un 15%, ha caído más de un 20%. ¿Cuánto? Hacer las cosas progresivas. Si queréis tener un plan, el otro día me ponían en un comentario al vídeo de Laura, dice, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la cara. Y es cierto, pero yo recomiendo tener uno, que luego lo puedas llevar a cabo o no, que tu realidad no sea tan fácil, pero intentar tener uno. Oye, 15%, pues voy a mover un 15%, me estoy inventando los números, un 15% de mi cartera a la hora de renta fija aquí y voy a aportar. Y luego voy a darme espacio. No penséis que porque hayáis traspasado un 15%, o a partir de aquí ya mi cartera no va a caer más, a partir de aquí mi cartera va a volver al momento que estaba antes. No ocurre así, no ocurre así. Y por tanto, no os desesperéis. Siempre va a haber alguien que va a arriesgar muchísimo, va a poner todo su patrimonio y si ocurre una recuperación muy rápida, va a decir, mirad la rentabilidad que he sacado. Pero ser más conservadores de lo que parece con este tipo de estrategias de rebalanceo, porque os podéis llevar un susto de que la caída sea más prolongada y tú hayas cambiado completamente tu perfil de riesgo. Y, por ejemplo, os dejaré otro artículo donde muestra cuán frecuente es caídas de cada porcentaje. Oye, pues te dice, caídas del 15%, debes esperar, o al menos en la historia nos dice que ha habido 2 cada 5 años. Caídas del 20%, pues lo mismo. Oye, pues ya tendríamos que irnos a periodos de 5 años, una cada 5 años. Caídas del 25, pues ya son más raras. Caídas del 25 son más raras porque son muy dolorosas. Son muy dolorosas en el mercado. Tiene que haber pasado algo muy grande pensar para que de media las compañías bursátiles, bueno, según ponderadas por capitalización, caiga un 25%. Un 25%. Y caídas del 30% ha habido muy pocas en la historia y de ahí para abajo. Bueno, por eso, por tanto, quédate con esta idea, primero, de que cuidado con asociar que la gestión activa tiene que tener resultados parecidos, aunque intenten batir un índice. Por ejemplo, ayer leía una entrevista a los gestores de Jupiter Merian que decían que no, mi objetivo es batir al MSCI World y mirar resultados y podéis ver periodos donde el MSCI World ha caído mucho y ellos no lo han notado tanto por la tipología de forma de invertir que tienen. Entonces, no es tan exacto de cae el MSCI World y mi fondo va a caer. Puede haber a veces haber caído mucho más y a veces caído mucho menos, aunque el objetivo del fondo sea batir a ese índice. Bueno, respondida la pregunta, vamos a la siguiente. En varias ocasiones has comentado el tema de las IAs para analizar las carteras. ¿Podrías ampliar un poco este tema? ¿Qué inteligencia artificial usas? ¿Cómo se utilizan? A ver, yo no soy un experto de esto. Hay másters, podéis ver, por ejemplo, una conferencia que ha existido, que han impartido, perdón, en Value School esta semana acerca de cómo están aplicando a la gestión de carteras, todo este tipo de ideas y de lenguajes del LLMs, todo es muy interesante. Pues, por ejemplo, podéis ver todas las aplicaciones que se están construyendo. Pues yo siempre me he basado mucho en finchat.io para ver estadísticas de empresas y este tipo de cosas, hacerle preguntas. Pero para mi día a día, lo he explicado varias veces cómo lo utilizo. Lo que me ahorra es muchísimo tiempo de cuando me tengo que leer la información sobre un fondo. Imaginar que cuando tengo que leer la información de un fondo, pues muchas veces me descargo todos los informes que tiene ese fondo en la CNMV. Me descargo los annual report en caso de que sean internacionales, la información que aparece en la ficha de la gestora. Meto todos los enlaces de las conferencias, pongo el nombre del gestor, por ejemplo, en Notebook o en Gemini o en Perplexity y busco cuáles son las conferencias que hay en YouTube del equipo de gestores. Hago todo eso y sobre todo lo que más utilizo yo es Notebook, la de Google, para luego, en base a eso, hacerle preguntas. Porque imaginaros, un gestor como los de Equan, quizás tengan 25 entrevistas en los últimos 10 años o 25 podcasts
muy grandes. Yo no tengo tiempo material para escucharme los 25 podcasts. Algunos de ellos me los habré escuchado a lo largo de estos 10 años seguro, pero quizás hay información relevante que yo me pierda y que pueda ser interesante extraer, y por eso lo subo todas las conferencias. Esto para el curso de análisis lo hago así. Busco todas las conferencias, las subo y empiezo a preguntarle. Habrá cosas que me dicen, mira, de esto no han hablado nunca, y le empiezo a preguntar, oye, ¿cómo es el sistema de toma de decisiones de una compañía? ¿Tiene que ser de decisión colegiada? ¿Cómo se hacen los pesos? Y ellos, esta herramienta, lo bueno que tiene es que te va diciendo exactamente dónde lo han dicho. Exactamente donde lo han dicho. Por ejemplo, antes yo para hacerme tablas de evolución de partícipes y todo esto tenía que ir folleto por folleto de cada uno de los fondos, viendo la rotación cada uno de los años. Imaginar un fondo como Cartesio que lleva 20 años. Es una locura hacer esto el tiempo que te lleva. Pues ahora cojo los 20 PDFs, se los subo a Notebook y le digo, hazme una tabla de las 10 principales compañías de este fondo en los últimos 20 años, las 10 primeras posiciones. Dime por año qué compañías han vendido. Dime por año si reconocen en el informe o en las cartas algunos errores de inversión. Dime si hablan de cómo es la toma de decisiones. Todo eso se le puede preguntar y agilizar mucho. En los casos de las finanzas de tu vecino, yo a veces tengo el miedo a decir, oye, ¿y si yo estoy sesgado mucho a la hora de mis respuestas por la forma de ver? E intento utilizar como esa segunda opinión, como es un proyecto donde trabajo yo solo, a veces me escribís mucho y decir, bueno, y me habláis en plural, es como, bueno, quiero saber si dais servicios de asesoría, y siempre es en plural, y yo, que soy yo solo. Y una de las cosas, soy yo en mi casa con un micro, y esto es una de las cosas que en la industria alucinan. Cada vez que voy a una gestora y me dicen, bueno, ¿y con cuánto equipo trabajas y para hacer todo esto? Y yo, que soy yo solo. Pero publicas 5 podcasts, newsletter, haces un curso con 100 clases, ¿cuántos tienes? No, soy yo solo. Entonces, para todos los casos de las finanzas de tu vecino, desde la última actualización de Gemini, porque probé anteriormente con otros, con ChatGPT, con Cloud, y no me acababa de gustar la forma, es decir, todo era muy simplista, que a veces tenía la sensación de que ni siquiera tomaban en detalle todas las cosas o todas las peculiaridades que tenían los casos, y lo que hago muchas veces es resumir, porque muchísimos de vosotros me enviáis 7, 8 páginas y con Gemini la verdad que es muy sencillo, con Notebook también, decir, oye, sepárame las preguntas exactamente para no dejarme ninguna. Sepárame las preguntas. ¿Qué opinas sobre esto? Y voy debatiendo un poco con él, intentando pensar o buscarme que fuese, a veces intento ponerme como hacer debates y que él defienda otra posición, que él defienda otro punto de vista. Y intento por ahí buscar aristas que puedan ser interesantes a la hora de luego tratar en el programa. Podría decir que me ha ayudado, y claro que me ayuda, pero no sustituye, y al menos a día de hoy no sustituirá lo que es la experiencia práctica que tengo yo muchas veces hablando con vosotros o con el uso de herramientas o con ya casos similares de entender más la parte de psicología humana. Es muy bueno, es muy bueno. Gemini, la verdad que es muy bueno, pero en eso me ayuda. ¿Para qué no lo uso? Oye, pues no lo uso para hacer análisis X-ray y ese tipo de cosas porque no tienen sentido. Otra cosa es que subirle los documentos y que te lo expliquen. Bueno, algunas veces lo he hecho, decir, oye, mira este X-ray para probar y a ver si da alguna visión, pero no suele, o todavía a día de hoy, a mí no me da muchísima utilidad. Dicho lo cual, no penséis que la forma en que lo uso yo es la más provechosa que tienen. Seguro que podéis encontrar vídeos de gente haciendo cosas muy chulas con inteligencia artificial, tanto en la gestión de carteras como en la simulación, pues eso seguro, pero yo no tengo tiempo para hacerlo y son aplicaciones más básicas, pero muy útiles para mí en mi día a día. Pero también entendiendo las limitaciones. A veces me responden cosas que yo digo, esto te lo estás inventando, pero como una catedral y no pasa nada. Lo bueno es que me doy cuenta. Lo malo es que mucha gente que está en este sector subiendo contenido y ni siquiera lo ha revisado y lo que están soltando son barrabasadas de, oye, para eso yo no lo utilizaría. ¿Cuáles son los mejores fondos de no sé qué? A veces te da respuestas muy buenas, como hemos visto, y otras veces te da respuestas que son bastante caca. Así que cuidado con utilizarlo para ese tipo de cosas. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, mi duda es la siguiente.
En las carteras, te voy a presentar 3 carteras y entiendo que el riesgo de pérdida máximo en un mal escenario serían unos 500 euros. Sin embargo, el potencial beneficio pienso que es mayor en la cartera 1. ¿Podrías reflexionar al respecto? Si es así, ¿qué ventajas tienen las carteras 2 y 3? Él nos plantea 3 carteras. Tiene 9.000 euros. Todas suman 10.000 euros. 9.000 euros en un monetario y 1.000 euros en el MSCI World, por ejemplo. Y estima que la máxima pérdida, en este caso, sería de unos 500 euros, suponiendo en su idea de que el monetario se mantenga estable, no pierda poder adquisitivo en una gran crisis y el MSCI World llegase a caer hasta un 50%. Se pone un escenario muy alarmista. Dice, oye, si el MSCI volca un 50%, mi pérdida máxima sería 500 euros. En la cartera 2 pone 7.500 euros en un monetario y 2.500 euros en bonos corporativos. ¿Vale? ¿Qué estima? Que la máxima caída de bonos corporativos podría llegar a ser de 500 euros. Dice, oye, máxima pérdida similar, pero con distinta combinación. Monetarios más renta fija de bonos corporativos. Cartera 3, 8.250 en monetarios, 1.250 en bonos corporativos y 500 euros en el MSCI World. También estima que la máxima pérdida sería de 500 euros. Pensemos, 250 si el MSCI World cae un 50% y establece también una caída de aproximadamente 250 euros, que sería un 20% en bonos corporativos. En los que comenta bonos corporativos en el que el riesgo está enfocado en la calidad crediticia y no en la duración, y su máxima caída por el riesgo crediticio fuese del 20%. Entonces se plantea esa idea de, oye, para mí la más rentable o la más lógica sería la cartera 1, ¿qué sentido tendrían las otras, la cartera 2 y la cartera 3? Es un escenario donde se pone una parte muy barbell, es decir, una estrategia muy barbell, una gran parte de la carrera es un activo muy defensivo, como es los monetarios, y otra parte de la cartera en casi el activo más arriesgado que hay, que es la renta variable, como clase de activos. Luego puede haber otros activos más volátiles, pero bueno, por ponernos un ejemplo. Y la realidad es que yo creo que, aunque la máxima pérdida podríamos discutir si son esos 500 euros, porque nadie dice que los bonos corporativos no puedan caer más de un 20%. Mirar bonos corporativos en 2008, lo que llegaron a caer algunas de las estrategias, pueden caer más, pero bueno, un 20% ya es una caída significativa sin asumir riesgos de duración. Estemos pensando que son bonos corporativos a medio y corto plazo. Yo lo que disiento de él es que la cartera 1 sea la más rentable. Y ese es, creo, el error de análisis que hace. ¿Por qué? Porque si ponemos 1.000 euros, y lo ponéis en los próximos 10 años al 8%, incluso no tendrías más cantidad en valor absoluto que si tuvieras los 2.500 euros. Hacer el cálculo, y a veces es contraintuitivo decir, oye, pero si está en renta variable, que es lo más rentable, pero es que estás poniendo una cantidad muy pequeña. Por tanto, aunque la caída máxima esperada sea la misma, esta, pues simplemente por la distribución, poner ejemplos, oye, bonos corporativos, ¿qué podría esperar en un escenario? Un 4%, entre 3 y 4%, y hacer la simulación de que tendrían que pasar muchísimos años para que la rentabilidad superior de la renta variable supere la diferencia inicial de patrimonio que tenemos invertidos en la misma. ¿Vale? Y entonces, por eso es que no hay una alternativa sencilla, aunque la máxima pérdida, y por eso es que se distribuye, porque una caída de la renta variable no tiene tampoco por qué influir exactamente en los bonos corporativos de ese igual impacto, y por eso se diversifica, y más en carteras conservadoras se diversifica para tener esta idea. Él lo dice, en una cartera conservadora que prime la sencillez, dada la correlación entre la deuda corporativa y la renta variable, ¿cuánto de recomendable es incluir deuda corporativa en cartera? El problema de esta pregunta es que reduces el escenario a dos activos. En una cartera conservadora, es conservadora. Pensemos, ¿qué queremos limitar? La máxima caída. La máxima caída de la misma, no queremos pasar sustos y, por tanto, queremos preservar una parte muy importante de nuestro capital. De todos los activos posibles con los que puedes contribuir esa cartera, ¿por qué limitas a monetario o renta variable corporativa o renta variable o renta fija corporativa? Oye, ¿y la renta fija gubernamental dónde queda? Es aún más segura que la renta fija corporativa. ¿Por qué tenemos que ser dicotómicos en cuánto peso le damos
en la cartera o no. Yo me lo plantearía de otra forma. O el inversor conservador lo que tiene que hacer es plantearse su punto de dolor. Y el punto de dolor para un inversor conservador normalmente va a ser muy bajo porque o tiene un horizonte temporal muy corto o tiene unos conocimientos financieros muy bajos o no puede o psicológicamente le cuesta mucho o se pone muy nervioso cuando ve que su patrimonio cae porque la inversión no está exenta de riesgos, no está ni mucho menos exenta de riesgo, incluso en un monetario. Para que estemos claros y sencillos, el otro día leía un libro de Bernanke y comentaba en el libro es que tuvimos en el 2008 que intervenir algunos fondos monetarios porque ya sería el acabose si no hubiésemos rescatado algunos fondos monetarios para que no perdieran el valor del dólar, del valor liquidativo, y que la gente viese que en los monetarios también podían llegar a perder dinero. Por tanto, no veo ese enfoque de, ay, ¿cuánto puedo poner de renta fija corporativa? Oye, medimos cuál es la volatilidad histórica de este tipo de activos, cuál es la caída máxima, qué peso le doy, se complementa con el resto de activos que tengo o no. Pues a partir de ahí puedes hacer tu construcción. Que evidentemente si esa caída nunca llega, como vimos, caídas del 50% son tan raras en renta variable que alguien diría, oye, es que si a igual cantidad prefiero tener algo en renta variable porque si esa caída no llega, pues iré componiendo sobre una mayor parte del capital. Pero reducir el universo de inversión a cuánto podrías tener, no, mira cuánto tienes de cada una de las cosas y piensa que hay más activos que puedes tener en la cartera o tipologías. Ya digo, ¿por qué te tienes que ir a renta fija corporativa sin antes haber pasado por renta fija gubernamental, sin antes haber pasado por fondos de renta fija de retorno absoluto que busquen a través de distintas estrategias minimizar, no capturar todo el rendimiento del largo de crédito, pero sí capturar una parte de esas rentabilidades y limitar las caídas? O imagínate, ¿por qué no evitar o buscar otra tipología de activos? Alguien diría, oye, ¿por qué no añadir oro a las carteras? ¿Por qué tal? Eso ya depende, pero lo que no quiero es que te quedes con la idea de que es una cartera conservadora sí o sí, es o renta variable o renta fija corporativa o monetario, porque no es así. El universo de inversión es muchísimo, muchísimo más amplio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y claro, dentro de la renta fija corporativa hay un universo también. No es lo mismo un bono subordinado, no es lo mismo distintas capas, no es lo mismo geografías o tipología de empresas que emiten esa deuda fija, esa renta fija. Ahí hay un universo muy, muy amplio y a veces machacamos a que toda la renta fija corporativa tiene igual riesgo y no es precisamente así. Vamos a la siguiente pregunta. Te escribo de nuevo para saber tu parecer respecto a la estrategia de seguir a unos ahorros destinados a mis hijos y que tengo un depósito del cual me vence el próximo mes. Se trata de un importe de 12.000 euros, el cual me gustaría dividir en dos partes iguales e invertirlo de aquí a que alcancen la mayoría de edad, para en ese momento hacer frente a posibles gastos como estudios o obtención del carnet de conducir. Actualmente tienen 6 y 10 años, porque el horizonte temporal sería de unos 12, 8 años respectivamente. Había pensado meterlos en un monetario y contratar un fondo de gestión activa para cada uno de ellos. Había pensado, por ejemplo, Cobas y Hanco, e ir haciendo DCA mensual de unos 200 euros a cada fondo. Cabe destacar que estos fondos los mantendría a mi nombre, ya que por otra parte les tengo creado a cada uno a su nombre un fondo del SP500 en el que voy aportándole pequeñas cantidades con el objetivo de que cuando alcancen la mayoría de edad continúen invirtiendo en el mismo y se vayan relacionando con el mundo de la inversión. ¿Podrías darme tu opinión al respecto? A ver, estamos hablando de horizontes temporales muy largos, 12 y 8 años. 12 y 8 años para un objetivo financiero que partimos de 6.000 euros, y que vas a aportar 200 euros a cada uno de los fondos los próximos años. Es decir, vas a hacer una cantidad importante, vas a tener una aportación periódica. Él lo que nos plantea es, oye, ya les tengo unos ahorros en el SP500, si el SP500 va bien, pues que vaya bien, pero le quiero aportar en otros fondos. Y escoge Cobas y escoge Hanco. A ver, no tengo ningún problema con que cualquiera de esos dos fondos te está haciendo a uno de los extremos de la renta variable, quizás más volátiles que haya, como son las small y mid caps muy de enfoque deep value, y en el caso de Cobas siempre ha tenido un sesgo
industrial, un sesgo muy, aunque no ha sido más visión macro, pero sí muy oportunístico de buscar ideas o buscar sectores que estén bastante deprimidos o penalizados o cadenas de valor dentro de una industria de que estén bastante olvidados. Por tanto, pueden llegar a ser fondos muy volátiles. Para empezar y con el horizonte temporal tan largo todavía que tienes, adelante. Lo que yo te recomiendo, y esto les recomiendo a pensar a todo el mundo, es plantearse en el escenario en que el objetivo de ahorro de tus hijos, en el objetivo de ahorro o de utilización del patrimonio de tus hijos, haya caído en marzo de 2020 y mirar una caída como el máximo de drawdown que tuvieron estos fondos, cuánto le habría afectado. Porque a veces pensamos de que, y esto lo estoy repitiendo mucho porque creo que tenéis que hacer más ese ejercicio, que cuando decimos este fondo cayó un 40% y como nosotros teníamos rentabilidades acumuladas muy altas en el producto, pensamos que, bueno, si yo tenía un 80% de rentabilidad acumulada en este producto y cae un 40%, pues todavía le voy ganando un 40%. Y no funciona, no funciona así, no funciona así. Hacer los números y decir, vale, yo empecé a invertir 100 euros en un fondo, gano un 80%, me voy a 180. Si el fondo cae un 40, o vamos a ponerle un 50%, yo no sigo ganando un 30, yo no sigo ganando un 30% a pesar de que haya, no, mi fondo se va a 90, tengo menos dinero del que tenía al inicio de haber invertido. Quedaros con esa idea porque creo que muchos de los que invierten son personas que no han vivido una caída de ese estilo. Otra cosa es perder lo ganado y otra cosa es que tu fondo caiga un 50% desde máximos. Pues si cae un 50% desde máximos, tú tendrías menos dinero que el de antes. ¿Y esta cantaleta a qué va? La cantaleta va en que cuando tu horizonte temporal todavía es muy largo para un objetivo financiero, puedes permitirte concentrar en estrategias que puedan llegar a sufrir drawdown importante. Lo que no es sensato es que ya cuando estemos cerca del objetivo de la estrategia, cuando lleguemos cerca del objetivo de la estrategia, mantengamos ese alto nivel de riesgo. Ese alto nivel de riesgo no tiene ningún sentido, porque vamos a poner en peligro todo lo que hemos andado cuando ya nos queda poco. Por tanto, mi idea sería próximos 5, 6, 7 años, bueno, sobre todo 5, porque hay uno que le quedan 8 años, aunque no sé si te vas a gastar justo los 18, vas a tirar la casa por la ventana y venga, carnet de conducir, universidad en Londres. No, no siempre los gastos suceden así. Entiendo que lo que quieres es tener un patrimonio que él sepa que tú has ahorrado para distintos gastos que vayan apareciendo, no tener que buscar el dinero de otro lado, sino que sepa que tú lo tienes ahí. Pero a medida que se vaya acercando, no tenemos por qué asumir el riesgo. Y quizás lo que empezaste en Cobas se tiene que ir a un producto de renta fija donde ya no tengas expectativas de 8 o 10%, pero tengas expectativas de 3-4% y mira, ya tu objetivo lo conseguiste, ya ahorraste, ya hiciste el esfuerzo de los 200 euros todos los meses, seguramente ya viviste caídas de ese patrimonio importantes a lo largo de estos años, como vemos que es habitual, y llegando casi o acercándonos al objetivo, ya lo que tenemos que hacer es protegernos. Me vale para este caso de tus hijos, me vale para cualquiera que se plantee este tipo de estrategias a largo plazo, están muy bien, pero no pensemos que vamos a estar 20 años y el día que nos jubilamos, el día ese le damos al reembolso de un fondo de renta variable. ¿Por qué? Porque estaríamos asumiendo muchísimo riesgo de que faltando un año, faltando 2 años, nos comamos una caída que borre todo lo que hemos obtenido de rentabilidad o buena parte de ellos a lo largo de los años. Vamos a la siguiente pregunta. Las elimino porque si no se me mezclan en este documento de Word. Voy a la pregunta por si consideras llevarla a algún consultorio. Elimino muchas veces el mensaje que me enviáis antes para intentar reducir el tiempo de consultorio. Ordené en ironía un cambio de comercializador desde MyInvestor del fondo Seinvest Tercio Capital con la intención posteriormente de rebalancearlos ya en ironía. Dicha orden fue enviada el 22 de diciembre de 2025. En la cuenta de MyInvestor a día de hoy sigo viendo el fondo y pone que desde el 5 de enero de 2026 hay una orden pendiente. El cambio todavía no se ha producido. Consulté Ironía hace unos días y me contestaron enseguida que está pendiente de que confirme la gestora al ser un cambio nacional y que no hay plazos fijados, por lo que depende del buen hacer de la entidad de origen. También que lo reclaman cada semana, así que no se puede haber olvidado. Como digo, atención de 10.
Con esta información envié un correo a traspasos@myinvestor.com el 12 de febrero. Ya han pasado 6 días laborales y ni siquiera me han contestado. Supongo que esa dirección a donde tenía que escribir, o quizás alguna de Allfunds para que me dijeron en ironía que se encargan ellos del cambio de comercializador. Supongo que no puedo hacer más que esperar y ya sabía que al menos un mes me iba a tocar. Llevo ahora 2 meses. Lo bueno es que no estoy fuera de mercado ningún día. A ver, esto es algo habitual. Muchos de vosotros queréis cambiar de fondo, pero no estar fuera los 3, 4, la semana de que tarda un traspaso de entidad. De un traspaso de entidad desde MyInvestor a Ironía, desde Ironía a EBN o donde queráis. ¿Qué pasa? Que pedís cambio de comercializador. Los cambios de comercializador no tienen un universo cerrado de días que digas, mira, es que voy a ir a reclamar a la CNMV porque los cambios de comercializador dependen de la entidad de origen. La entidad de origen tiene que comunicarle a la plataforma que utilizan, en el caso de MyInvestor, hablar con la plataforma que hay debajo porque es un apunte contable lo que cambia. ¿Qué pasa? Que hay muchos fondos o muchas entidades que la plataforma que va por debajo, no es la misma, no es la misma que la que utiliza, en este caso, la otra entidad. Por ejemplo, unos utilizan Inversis, otros utilizan Allfunds, y entonces ese tipo de cosas o ese tipo de cambios se complica o se puede llegar a complicar bastante. Si a eso le sumas que MyInvestor tiene 800.000 clientes y que de los 800.000 tendría que gestionar miles de traspasos más cambios de comercializadores, esto hace que la demora sea amplísima. He visto casos en foros de llegar a demoras de 4, 5 y 6 meses. Lo bueno es, sinceramente, que tu dinero sí, no está fuera de mercado ningún día. No está fuera de mercado ningún día. Pero en cambio, yo entiendo la frustración de alguien que diga, oye, ya tengo toda mi cartera en Ironía, aquí puedo hacer traspasos de un lado a otro, puedo tener libertad sobre ese dinero, puedo rebalancear mi cartera, puedo vender y ahora se me ha quedado un fondo colgado que no he podido cambiar de comercializador, se me ha quedado un fondo colgado, en la otra parte de la cartera la tengo aquí, estoy que no quiero poner más dinero en MyInvestor porque si después me lo llevo para acá, es un jaleo. Y en estos casos porque no os cobran, pero imaginaros esto, que se te quede un traspaso colgado a un sitio donde te estén cobrando una comisión. Entiendo que puede ser incluso hasta más doloroso, pero los cambios de comercializador a día de hoy no son un proceso nada óptimo y buscar en cualquier foro, en Más Dividendos, en Rankia, por ejemplo, creo que había otros foros, en Quality and Alpha, cada vez que buscáis cambio de comercializador, MyInvestor, cambio de comercializador, no sé quién. Siempre, siempre, siempre vais a ver muchísima gente quejándose de la cantidad de días que tarda. Y si a eso le sumamos que las gestoras nacionales que ofrece MyInvestor, que es una rara avis, que MyInvestor ofrezca no SICAP luxemburguesa, sino los fondos nacionales que están registrados con ISIN ES, pues se puede llegar a alargar muchísimo, muchísimo más. Porque ahí tiene que estar la gestora española, también es la que tendrían que tener en cuenta. Bueno, es bastante, bastante complejo y yo sé que muchísimos de vosotros estáis sufriendo en vuestras carnes traspasos entre entidades españolas, y no es ni siquiera cambios de comercializado, traspasos entre gestoras españolas que no se están cumpliendo los plazos previstos, y que lleváis varias semanas esperando que vuestros fondos se traspasen, ya sea fondos de Dunas, Hanco, ahora porque se ha ido a hacer un fondo luxemburgués, pero antes también teníais muchísimos problemas con traspasos con Hanco. Es una realidad, es una realidad. Yo creo que una de las cosas que podéis hacer es, oye, llenar de reclamaciones la CNMV, no con tal de hacer daño a MyInvestor, sino con que el regulador ponga orden y diga, oye, estos son los plazos. Tenéis que invertir en que esto sea algo más ágil. Si no, no deis la opción. Si no, no deis la opción. Por cierto, ya hemos hablado en otros consultorios que algunas entidades cobran por cambio de comercializador y no es barato. En este caso no, pero cuidado con empezar a decir, me llevo mis fondos del BBVA a Ironía o a EBN. Antes revisa que no te cobren por cambio de comercializador, porque te puedes llevar un susto del sablazo que te den. Vamos a la siguiente pregunta. Me escribió, por cierto, a los pocos días y había cambiado el estado, pero seguía sin sus fondos. Quedaros con la idea de que estamos a finales de febrero y seguramente no habrá recibido sus fondos el oyente aún. Mi pregunta es sobre mutuactivos y es genérica.
Es una gestora invisible, que no la menciona nadie, ni a la gestora ni a sus fondos. Me gustaría saber tu opinión general y si hay que tener alguna precaución. Los madrileños somos mayoritariamente clientes de su matriz aseguradora Mutua Madrileña. Sea lo que sea una mutua, porque no es una sociedad mercantil, yo no he conseguido nunca averiguar quién manda y cómo la gestiona. En cualquier caso, bien sea por razones históricas, algunos hemos heredado los seguros de nuestros padres, por confianza acrítica en buena gestión, somos varios los que tenemos fondos de mutuo activos que aprovechan el potencial comercial de la aseguradora. Yo tengo desde hace varios años el Mutuafondo España. Alguna vez intento revisar si me interesa el fondo, pero como tiene un buen track record no me decido a tocarlo, aunque parece que es casi invertir en el IBEX y que las comisiones son exageradas. Bueno, a ver, Mutuactivos, aquí os tenía una nota de prensa de este año, es la gestora no bancaria, con más captaciones netas en España en 2025. 1.336 millones de euros, un 40% más que en 2024. Y tienen bajo patrimonio 12.215 millones de euros a cierre de 2025. Esta es la suma de Magallanes, Coas, Valor, pues tendrían esa cantidad y se sitúa en el noveno puesto del ranking total de gestoras de fondos de inversión nacionales por patrimonio gestionado. A ver, este tipo de gestora vinculada al mundo asegurador son gigantes, son súper rentables, los negocios aseguradores son súper rentables y no es una rara avis dentro del sector. Pensar, AXA, Allianz, varias de grandes entidades de gestoras de patrimonio van muy vinculadas al patrimonio de la aseguradora o a productos aseguradores de inversión que luego se depositan en los fondos o muchas veces a el capital flotante que generan las aseguradoras se invierte o se capitaliza a través de este tipo de productos que tienen en la gestora y para eso se crean las gestoras. Es decir, oye, antes de yo coger mi float y empezar a invertir en fondos de Grupama o no sé qué, pues voy a canalizarlos a través de productos míos y además, ya que tengo al cliente, que es el asegurado, pues voy a intentar colocarle también que compre mis fondos. ¿Cuál es la opinión que tengo yo de Mutuactivos? A ver, si vemos lo que nos dice Morningstar, es una gestora donde el 27% de los activos tienen rating gold, el 31,90 rating negativo, el 9,36 neutral, el 2,15 bronce y silver 29,3. Si vamos a rating Morningstar, el 40% tiene rating 5 estrellas y 2 estrellas 6,93, 6,92, pero tiene 41 fondos. Pero mirar la evolución. Hace 10 años tenía 29 fondos. En 2020, 35. En 2023, 48, 51, 53. Este año, 41. Bueno, 41 también puede ser porque haya fondos a vencimiento de renta fija que se terminen eliminando y no lo tengamos. ¿Dónde ellos o este tipo de gestoras aseguradoras suelen tener productos de calidad? En productos de renta fija. Suelen estar muy vinculados a la actividad. Las aseguradoras tienen potentes equipos de renta fija y aquí han destacado por esa parte. Tienen fondos de renta fija bastante conocidos y que podríamos considerarle que están dentro de, comparándolo con los fondos de renta fija bancarios, bueno, hay productos que podríamos decir que son decentes aquí. ¿Qué es lo que pasa y por qué a mí no me gusta nada este tipo de gestoras? ¿Por qué? Porque miramos, los gestores, aunque llevan mucho tiempo, mirar aquí los 4 gestores que nos señalan para este fondo, Rebeca Martínez, gestiona el mutuafondo bonos subordinados, mutuafondo financiación, mutuafondo a largo plazo. Vale. Gabriel Paneda, vamos a ver aquí. Mutuafondo, Polar renta fija, mutuafondo financiación. Entonces, llevan muchísimos años dentro de la casa, son gestores con experiencia, bastantes gestores con experiencia, pero suelen gestionar muchísimos productos. Suelen tener muchísimos productos y estos son los que quedan, no los fondos que han ido desapareciendo. Por tanto, a mí ese tipo de cosas no me suelen gustar, no me suelen gustar. Por ejemplo, vamos a ver aquí este fondo, el que nos señala, el Mutuafondo España, vemos los gestores. 4 gestores que sustituyeron a Ricardo Cañete, que Ricardo Cañete, uno de los gestores de renta variable ibérica más conocidos. Ángel Fresnillo, vamos a ver qué gestiona. Mutuafondo España, desde 2009. Mutuafondo Dividendo. El Fondo Mutua Bolsa Europea, un plan de pensiones. Vamos a ver otro de los gestores, Jaime de León. Gestiona el Mutuafondo España, Mutuafondo Dividendo, Mutuafondo Tecnológico.
¿vale? Y si miramos por aquí, José Ángel Fuentes, vamos a ver qué fondos lleva. Mutuafondos Transición Energética, Mutuafondos España, Mutuafondo Dividendo, Mutuafondo Valores Small y Mid Cap. Pues son cosas que a mí, oye, son tan distintas que por muy buenos resultados que tenga el producto, que dicho lo cual es el fondo de renta variable española, quizás en los últimos 8 o 10 años más rentable. El Mutuafón de España. Por eso el oyente dice, es que me hablan un 2,27, pero han sido los más rentables. Lo miramos desde marzo, del 3 de marzo de 2017, se van a cumplir 9 años. El Mutuafón de España, 187% de rentabilidad. El IBEX, 144. Bestinver Bolsa, 133. Fidelity Iberia, 130. Magallanes Iberian, 129. Cobas Iberia, 126. Avalor Internacional Iberia, 80,40. ¿Vale? Entonces, alguien podría decir, bueno, mira, ¿qué más me da que me cobren 2,29? ¿Qué más me da que sea una gestora, que el gestor lleve un fondo de España y uno tecnológico? Oye, son buenos, se le da bien esto, adelante. No es que sea un fondo malo. Yo lo que intento transmitir son mis reservas a este tipo de entidades donde el gestor prácticamente no lo conocemos, o hay un gestor estrella y luego basándose en esa gestión estrella se sacan 10 o 12 productos, como puede ser, no, es que Luis Merino de Santa Lucía en renta fija es uno de los mejores gestores de renta fija. Pues seguro, pero ¿cuántos productos lleva? ¿Cuántos de esos productos están situados como mejores productos? Estamos hablando de Santa Lucía, pero en este caso me vale para mutuactivos. Por tanto, la reflexión que os diría es, en este tipo de gestoras, quedaros con el producto bueno. ¿Qué es un producto bueno? El equipo un gestor especializado, un gestor que lleve esta estrategia. Y lo que no os volváis es compradores de todo. No me compraría un mutuafondo tecnológico. Y no he visto los rendimientos, pero no me considero que si me voy a comprar un fondo tecnológico dentro de todos los que existen en el abanico, me compre ese. Me compre ese. ¿Por qué? O un mutuafondo dividendo. ¿De verdad es el mejor fondo de ese estilo? Pues aquí históricamente en lo que marca, pues el Mutuafondo España lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien comparado con sus pares, no es una categoría tan amplia y la verdad que lo ha hecho bastante bien los últimos 10 años. Ahora bien, eso no justifica a que le compre todo lo demás. Por tanto, quédate tranquilo, este equipo parece que lo ha hecho bien, lleva muchos años trabajando juntos, viene de un histórico que era Ricardo Cañete, que luego pasó, Ricardo Cañete no sé si se unió primero luego a Bestinver y luego pasó a Panza Capital. Ahora me bailan las cifras, pero creo que después salió también de Panza. No sé si terminará montando su propio proyecto. Hace un tiempo creo que preguntaron por él en el podcast. Bueno, esta es la pregunta que teníamos. Vamos, creo, a las tres últimas. Vamos a las tres últimas para ir bastante rápido. Dice, te conocí hace unos meses en Tu Dinero Nunca Duerme. Desde el principio me gustaron tus ideas y tu manera de expresarte. Busqué el podcast y empecé a escuchar. Tienes muchísimo, así que de los 450 habré escuchado unos 200. Y me planteo seguir haciéndolo porque me gusta mucho cómo te explicas en un mundo que resulta muy árido porque no tengo ninguna formación. Gracias a ti pasé de un fondo que heredé de mi madre hace 15 años de BVA moderado a My Investor. Estaba pagando el 1,5% de comisiones con resultados mediocres y ahora estoy indexado pagando 0,20. Y todo porque tú lo has explicado en tus podcasts. Yo no me habría dado cuenta nunca por mí mismo. Así que aparte de estar muy agradecido por todo lo que me estás enseñando, gracias a ti he ahorrado dinero y ahora lo estoy invirtiendo mejor. Me gusta mucho tu programa, no solo lo que enseñas, sino también los comentarios y las experiencias que compartes. Sobre mi experiencia como oyente, tengo que reconocer que algunas de las cosas que explicas no las termino de entender. Te escucho sobre todo en Spotify y las descripciones de cartera me cuesta mucho memorizarlas, entonces hay veces que me pierdo y tengo que volver a escuchar el episodio. He comprado tu libro de análisis de fondos, me he hecho Patreon y ya lo he leído 2 veces, pero todavía hay cosas que no entiendo. Voy a iniciar una tercera lectura. Hay una cosa que no me queda clara. En mi imaginación no entiendo cómo yo, que no sé prácticamente nada, voy a poder mejorar los resultados de la indexación. A pesar de la focus list y de todas las explicaciones que das en las finanzas de tu vecino, no me veo comprando fondos de gestión activa por mi cuenta. Me parece que el riesgo es grandísimo porque creo que los fondos son demasiado complejos y no me veo con la capacidad de tomar una decisión con tanto dinero e incertidumbre. Me gustaría hacer el curso teórico y el práctico análisis de fondos, pero sinceramente no entiendo cómo la gente se atreve a jugarse su patrimonio en 6 o 7 fondos que pueden ir mal. No sé si hay algo que no entiendo bien, quizás hay algún matiz que se me escapa. Si pudieras explicarme cómo se hace para comprar fondos y que esto sea una inversión sensata y estable, te lo agradecería mucho. Ahora mismo me convence la indexación, pero me gustaría poder abrirme al mundo de los fondos de gestión activa. A ver,
hay algo que has dicho que tiene mucha sensatez. Y si alguien piensa que por hacer el curso teórico de gestión activa, el curso teórico de fondos, aunque vemos algo de indexación, no es un curso de indexación. Si alguien piensa que por hacer los 100 fondos de la Focus List, los 100 fondos del curso de análisis práctico, va a tener asegurado tener una rentabilidad mayor que lo que es una cartera indexada diversificada, pues va listo. Es decir, yo no, incluso nunca. Mirar que para mí hubiese sido una frase de marketing súper potente. Descubre los mejores fondos para batir el mercado. Te enseño cómo los fondos que pueden ayudarte a batir el mercado. Y nunca lo he hecho. Siempre os he hablado del curso de análisis práctico como un curso para mejorar el conocimiento que tienes de productos que seguramente o estás invirtiendo o que descubras en un futuro porque alguien te diga, mira este fondo qué bueno y te lo compres y no sepas exactamente qué está haciendo. Por ejemplo, una de las cosas que más me llevo es que los fondos de Dunas, el DNSA, todos estos fondos que son hipercomplejos y que muchos tenéis en cartera, oye, tienes una hora explicada cómo funcionan. Eso no te va a garantizar tener mejores resultados con ellos o no, pero al menos que entiendas qué están haciendo, qué están haciendo. Yo invierto en fondos de gestión activa, invierto en fondos de gestión activa por cultura, por hobby, pero tengo muy claro, o vamos, tengo bastante claro que una cartera indexada de bajos costes debería tener seguramente mejores resultados que la cartera que yo cree. Ahora, no todo es rentabilidad, no todo es rentabilidad. Y no todas las carteras se pueden crear con productos indexados, porque no todos los activos tienen su equivalente indexado. Y creo que lo que pasa es que mucho divulgador que defiende la indexación, bueno, defiende más la venta de productos o la venta de referidos en base a la indexación, ha vendido que la indexación es MSCI World o ha vendido que la indexación es S&P 500 y que eso no lleva a caídas. Es tan arriesgado estar invirtiendo indexado sin saber exactamente lo que estás haciendo que invirtiendo en fondos de gestión activa. Porque en el fondo hay que fijarse por debajo que hay compañías, bonos. Oye, ¿tú sabes lo que estás comprando? Sí o no. Y no es un tema de número. Tú puedes tener 20 fondos. Estás diluyendo, cuando tienes 20 fondos, estás diluyendo el riesgo de que te equivoques con uno que exactamente en esa categoría o en ese asset class lo haga muy mal con respecto a lo que haga el índice de referencia o lo que haga el resto de otros fondos de gestión activa. Pero no implica que estés más seguro o menos seguro que con carteras más sencillas, pero con productos que, bueno, tengas la confianza y que lo hagas bien. A veces digo, es mejor tener 10 fondos que conozcas muy bien y sepas qué hacen y que complementen tu asignación de activos que tener 25, que es una mezcla de todo simplemente por corazonadas, simplemente pensando que estás diluyendo el riesgo cuando muchas veces estás invirtiendo en lo mismo o que muchas veces estás teniendo productos que no saben exactamente qué haces y que cuando todo caiga no vas a saber si esa caída está justificada o no está justificada. Somos muy simplistas a la hora de invertir en fondos y pensamos que si un fondo cae 10 y otro cae 5, es mejor el que cayó 5. O si somos muy simplistas de mirar si un fondo ha subido un 30 y otro ha subido un 10, el mejor es el fondo que ha subido un 30, cuando no tiene nada que ver. Quizás la categoría del fondo que subió un 30 ha subido un 50 y la categoría de un fondo que subió un 10 ha subido un 5. Ha subido un 5 y es una rentabilidad muy buena. Por tanto, no te quedes con la idea de que o escuchar este podcast. El otro día me lo escribí a alguien y me reí mucho. Tenía que haber guardado y hacerle captura de pantalla. Dice, Luis, eres un inversor indexado muy en el fondo de tu corazón. No, lo que soy es lógico y asumo que la gente que se mete en un robo-advisor, la gente que trene carteras muy sencillitas indexadas, no están con el lastre de las comisiones que muchas veces los inversores en gestión activa tenemos que asumir para poder invertir en gestión activa. A pesar de que existan proyectos como EBN, como Ironía, que te permitan tener clases limpias, a pesar de eso, las comisiones, incluso en clases limpias, son bastante superiores a las comisiones que tenemos en gestión indexada. Por tanto, no nos vale empatar en resultados con la gestión indexada. Tenemos que ganarle y por un buen margen para poder asumir que el coste que todos los años pagamos más por invertir en gestión activa y por pagar toda la parafernalia que conlleva la gestión activa. Pero por eso nunca lo pongo como enfrentamiento. Por eso
he divulgado sobre ETFs, he divulgado sobre fondos indexados y divulgo sobre gestión activa. Y sé, y ya os digo que sé, que situarme en una de las patas me hubiera sido muchísimo más rentable como proyecto, porque todo el mundo me asociaría como el crack de los ETFs. Ah, este es el genio de los fondos indexados. Este tal. No, soy bastante abierto de ideas y utilizo todos los productos. Lo he dicho. Es decir, tengo un robo-advisor para los planes de pensiones, tengo mi cartera de gestión activa, tengo familiares que ellos los fondos no le acaban de gustar, no le acaban de entender y lo que gustan son ETFs muy sencillos. Quiero invertir en China y quiero tener la rentabilidad que me dé el mercado chino. No quiero estarme mirando a ver quién es el gestor que tiene una cartera más menos concentrada. No quieren mirar eso, quieren invertir en China. Oye, pues te coges un ETF de China y ya está, y te lo hago, y Santas Pascuas. Entonces, cada uno con sus cosas y cada uno tiene que entender a qué juega o qué productos conoce o con qué situación se siente cómodo. Pero de verdad, no os quedéis con la idea, no quedéis con la idea de que porque yo haga un curso de análisis práctico y saque 10.000 tweets, 100 tweets donde ponga fondos que han batido a su categoría, os creáis que la industria de gestión activa es así o que eso garantiza o invertir en esos productos garantiza resultados mejores a los que podrías tener con una cartera indexada. Y un buen experimento, creo que no lo he comentado, cuando nazca el peque, una de las cosas que me gustaría hacerle es abrirle una cuenta indexada, no sé, no he decidido dónde, buscaré alguno de los patrocinadores y así quedo bien con ellos, ya que ni siquiera hablo muchas veces aquí, pero que sepáis que Trade Republic e Indexa patrocinan estos podcasts. Y luego hacerle otra cartera de gestión activa, pero no por dar un resultado convincente pasado 10 o 15 años y decir, no, ganó esta gestión activa. No, por curiosidad intelectual, ya lo digo, por curiosidad intelectual y acompañar el crecimiento de mi hijo con dos carteras y ver cuál de las dos va mejor. Más curiosidad que intentar traer una tesis de, mira, qué bien, si hubieras invertido en los fondos del curso, habrías tenido una cartera para tu hijo mucho más rentable. Es que no me da, no me nace, cualquiera de vosotros me escucháis, no me nace soltar ese tipo de cosas que quedaría muy bien, vendería más cursos, pero no es mi idea. No puedo dormir tranquilo pensando que hay alguien que entra al curso y que piensa de que va a mejorar la rentabilidad de su cartera. Coño, si tienes Ibercajas, CaixaBank, Mediolanum, seguro, vamos, no te lo firmo, pero es muy difícil que tú cojas una cartera de CaixaBank, de Mediolanum, de Ibercaja, de Cuchabank, de Rural, de Caja Rural, de CNBK, cualquiera de estas gestoras nacionales, GVC, Gaesco, y compares y en esa misma clase de activo te compres uno de los fondos que te he presentado en el curso de análisis práctico y es muy difícil que te vaya a largo plazo peor que si tuvieras esas gestoras nacionales. Pero eso no implica de que vayas a ganar más dinero o que vayas a tener más rentabilidad. Esto siempre lo he dicho, uno de los grandes errores para mí, y lo puedo discutir con todos los divulgadores, y lo he discutido en público y en privado, sabéis que no me corto la lengua, es intentar vender sus membresías, sus Substack, como un club que se amortiza el dinero que inviertes ahí por la rentabilidad que vas a obtener y el dinero que le vas a sacar. Sé que eso vende muchísimo más, pero para mí es una seña de cortoplacismo a muy largo plazo. A muy largo plazo es una seña de cortoplacismo porque te vas a quemar, porque el que te ha pagado 500, 1000 euros por seguir tus ideas y no termina a largo plazo obteniendo algo que le compense pagar los 500, 1000 euros, no solo te los va a dejar de pagar, sino que también te va a crear un sentimiento a ti como que le has engañado. En cambio, mi divulgación, primero, no va de cobraros 500, 1000 euros y sabéis que ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El otro día se me reía un gestor de fondo que me decía, pero ¿1 euro la clase? ¿1 euro la clase? Pues sí, tío, 1 euro la clase. Es decir, así me quedo yo tranquilo. Pero va de decir, oye, yo antes de conocer a este chico sabía mucho menos de lo que sé ahora. ¿Cuánto vale eso? Pues no lo sé, no lo sé. Pero mejor vender esa idea y que es muy difícil que vosotros os decepcionéis de la divulgación que hago, porque en una parte no os ha costado dinero o si os ha costado es un precio ridículo. Pon una clase de matemáticas para tus hijos, ¿a cuánto está? Una clase de inglés, ¿cuánto está? Alguien que venga ayudaros 1 hora en casa a limpiar, ¿cuánto está ese coste de la hora? Pues el coste de 1 hora, pues en muchas de las divulgaciones es gratuito y en el otro es muy bajo. Y sé que ese tipo de sección no la vais a tener. Otra cosa es, Luis, eres más aburrido que, qué sé yo, que la tele. Eres más aburrido
que es el tal, se hace largo. Sí, todas esas cosas os la compro y tenéis toda la razón. Pero ese tipo de sección es distinta de, Luis, me prometiste que iba a ganar dinero, me he dejado 2.000, 3.000 euros en un curso y sé mucho más, estoy muy agradecido, pero no he ganado más dinero, no he ganado más dinero. Pues esa es la idea que en mi mente siempre choca y por tanto, aprovechando la idea que me transmite este oyente, quería decirles de, si sois inversores indexados, no os entre FOMO por hacer el curso de análisis práctico. Da igual, aunque veáis 10.000 tweets y que la gente que se mete con la indexación diga, mira, el curso de Luis demuestra que la gestión activa es mucho mejor que la indexación. No es el objetivo, no es el objetivo. El objetivo del curso es descubriros que existe vida más allá de los fondos españoles, que incluso en los fondos españoles hay fondos buenos y que hay que entenderlos. Eso, nada más. Ni es para demostraros de que hay que batir al mercado, que estos fondos lo hacen. No, porque simplemente estamos viendo el pasado. Yo no sé. Un análisis interesante y seguro que alguien lo hará es coger los 100 fondos cuando los termine del curso y ver en los próximos 5 o 10 años cuántos siguen batiendo al mercado. ¿Cuántos siguen batiendo al mercado? Será un buen experimento que para ver, porque no significa nada, pero habrá de eso sí, seguro una parte importante de que no hayan batido al mercado, porque es así, esto pasa y es históricamente y no voy a tener yo la suerte de haber escogido 100 fondos que en los próximos 5 años tengan una consistencia elevadísima. Simplemente estamos mirando el pasado y yo creo que son buenos productos. Y otra cosa es, oye, si el mercado hizo un 8 y el gestor hizo un 6, pero el mercado cayó un 50 y tú caíste un 30, ¿dónde tengo que firmar? ¿Dónde tengo que firmar? Enhorabuena a ese gestor. Si ese gestor además me decía al principio de que su obsesión es la protección patrimonial. Su obsesión es la protección patrimonial. Y por eso muchas veces veo gestoras que te dicen, no, es que he comparado a este fondo con Cartesio. Y digo, pero es que no tiene sentido, porque Cartesio te está diciendo que su objetivo es protección patrimonial, no batir al MSCI World. ¿Vale? Pero bueno, esto ya es debate filosófico, que es el consultorio da para mucho y me estoy yendo por los cerros de V. Bueno, otra pregunta. Mi consulta está relacionada con la gestión de la liquidez de mi cartera. Actualmente el 15% de mi capital está en liquidez, el resto lo tengo invertido en la cartera 8 de Indexa. Llevo invertido desde hace 6 años y mi cartera se ha revalorizado algo más de un 30%. Teniendo en cuenta que estos últimos años las bolsas no han hecho más que subir y viendo que mi capital se está revalorizando, la primera idea que podría tener es la de estar invertido al 100%. Sin embargo, como tú bien dices, las caídas llegarán y no quiero que cuando estas me lleguen me encuentre sin liquidez para poder hacer aportaciones y así ayudar en cierto modo la recuperación de la misma. A día de hoy la liquidez la tengo en cuenta corriente sin ningún tipo de remuneración, por lo que he decidido invertirla en algún producto de renta fija con baja duración. Y de ahí mi consulta. Tengo pensado en diversificar la liquidez en los siguientes productos. 20% en un producto de renta fija con muy baja duración, por ejemplo el Santa Lucía Renta Fija o un fondo monetario. Dicho porcentaje está asignado para mi colchón de seguridad y no va a ser invertido, ¿vale? 50% en algún producto de renta fija con mayor duración, por ejemplo, Dunas Valor Prudente. A ver, Dunas Valor Prudente tiene muy poco riesgo de duración. Dicho porcentaje está asignado para capital que voy a aportar a mis inversiones de renta variable cuando lleguen caídas. Ok, muy descorrelacionado Dunas Valor Prudente con la renta variable, no tiene prácticamente nada. Producto que está bien encaminado a hacer esa parte de rebalanceo. 30% en algún producto de renta fija que me dé algo más de rendimiento, por ejemplo, buy and hold deuda. Dicho porcentaje está asignado para complementar la renta fija de Indexa y en principio no va a ser utilizado para ser invertido en las caídas de renta variable. Me gusta tu enfoque. Oye, dentro de la renta fija indexada me gustaría a un bond picking que me dé rendimiento o que busque tener rendimiento, pero sé que esta parte, a pesar de tener menos volatilidad, no deja de ser renta fija corporativa que no quiero o no debería, o seguramente si hay una gran caída de renta variable, voy a terminar sufriendo. Me gusta el enfoque que le has dado. El mayor inconveniente que veo es que si invierto todo el capital que dispongo en liquidez, cuando lleguen las caídas, al solicitar los traspasos, estos van a tardar aproximadamente 2 o 3 semanas, por lo que tal vez mi plan de invertir en caídas no se cumpla por el tiempo que tarde en llegar los traspasos a Indexa. Por otro lado, si me dejo capital a la vista en una cuenta corriente normal, este no va a ser remunerado. Otra cosa sería abrir una cuenta remunerada, pero teniendo en cuenta que a día de hoy estas cuentas dan una rentabilidad como máximo del 2% y no se sabe cuándo van a llegar las caídas, tengo la percepción que teniendo la liquidez invertida en renta fija voy a sacarle más rentabilidad. Otra consulta. Desde tu opción, ¿cuándo se puede considerar que los mercados están sufriendo una caída? A partir de un 10, de un 20, de un 30. Te hablé de esta última, no voy a responder porque ya respondí arriba y más o menos os di mi visión. Oye, mirar caídas de tu cartera, cuánto va de caída, pensar que una cartera 8
también Indexa va a rebalancear, vas a tener un efecto de que ellos internamente también te van a rebalancear. Entonces, no te agobies. El tipo de traspasos, ay, que van a tardar 2, 3 semanas el dinero que tengo en una cuenta llevarlo a Indexa. Sí, puede pasar, pero es que estás pensando que las caídas van a ser de golpe y porrazo. Van a ser de golpe, seguramente sean de golpe, pero que la recuperación piensas que va a ser igual de fuerte. Y yo ahí es lo que no veo. Fondo de lo que quizás más dudas tengo es, oye, ¿tienes tu fondo de emergencia? Fondo monetario que puedas tener de liquidativo casi al mismo día. Oye, hago la orden y este día tengo el dinero en mi cuenta. Y este día tengo el dinero en mi cuenta. El siguiente, para rebalancear, Dunas Valor Prudente, me parece muy buen enfoque. Es el producto más conservador de Dunas, que encima es una casa que busca darle una estabilidad a las aseguradoras, que son las que invierten buena parte de su capital con ellos. No está exento de riesgos de caídas, pero las caídas históricas, y ya han pasado varios años de caídas históricas de este producto, han sido muy bajas, y evidentemente la rentabilidad esperada también es muy baja, pero no es, al menos le está sacando algo, que ahora no le está sacando nada. Y de ese producto sería el que harías los traspasos. ¿Cuál es la única pega que le veo? La única pega que le veo, la realidad, la operación práctica. Oye, los traspasos desde MyInvestor o lo que sea, de fondos de Dunas, en muchos de estos casos dan problemas. Dan problemas. Oye, habla con el equipo de Indexa. Habla con el equipo de Indexa, que son muy serviciales. Coges y les llamas y le dices, oye, por vuestra experiencia, traspasos de Dunas a Indexa, ¿cuánto están tardando? De MyInvestor que estén invertidos en Dunas a Indexa, ¿cuánto están dando? Para no pillarte, porque a ti te da igual invertir en un Dunas Valor Prudente que en un Grupama Alpha Freeze 5, ¿sabes? O en un Ostrum Short Plus. Oye, pues este tipo de cosas prácticas son las que nos valen, porque más allá de que tarde 2, 3 semanas, si tú de pronto sientes que has tomado la decisión de rebalancear, de hacer este rebalanceo en tu cartera y te ves un mes, lo digo más por el mal rato, que no quiero que pases ese mal rato de estar enfadado, ver tu caída y hacerte los números de lo que hubiese ganado si este traspaso hubiese llegado pronto, porque estas cosas pasan. Yo he visto varias reclamaciones a la CNMV de es que no eran traspasos switch. Esto fue buenísimo. Hay algún foro que vi que querían demandar a Ironía porque ellos ponían en su web de que la empresa, la gestora permitía traspasos switch, el traspaso no fue switch, tardó un día más, un día estuvo fuera de mercado y claro, ese día el otro fondo subió un 4 o 5% y el cliente quería reclamar su 4 o 5%. Y algo que no se dice es que, oye, el traspaso switch lo decide la gestora cuando recibe la orden. Antes no se puede saber si va a ser un traspaso switch aprobado o no. Y esto es algo curioso que la gente no conoce, pero le querían demandar a Ironía por eso. Y es algo, me da igual que fuera Ironía, que sabéis que ya no es patrocinador, pero igual me parece igual de absurdo, aunque entiendo el punto de vista del cliente si no sabe que es una potestad de la gestora decidir si un traspaso hace switch, hace pareja switch o no, ¿vale? Pero bueno, creo que te he respondido y creo que más o menos te quedas con la idea de qué haría a la hora de aplicación práctica y hablaría con Indexa para tenerlo en mente. Y si no, pues oye, la cuenta de Indexa de 1,50, oye, si piensa que de unas valor prudente vas a aspirar a un 2 y pico, 3%, tampoco te agobies, tengo un poquito en cuenta remunerada para ese primer golpe, quizás ese 50% te pasas un 20 y lo tienes en la cuenta remunerada de Indexa y después de ahí haces el traspaso si tanto te agobia. No tampoco te pienses que, ay, es que podría tener este 20% a una expectativa de rentabilidad de 2,5, 3% y aquí me pagan el 1%, sí, pero no puedes tener todo. A ver, lo que me refiero, que no es tan sencillo y las cosas a veces no funcionan como nos gustaría que funcionasen de ágiles y mejor renunciar a un poco de rentabilidad pasada que a esa rentabilidad, a ese potencial. Ya aquí me he liado, no sé ni qué estaba diciendo, pero yo creo que todo el mundo ha entendido el mensaje. Bueno, cerramos con una pregunta que es compleja, pero creo que os puede pasar a muchos. Mirad, dice, trabajando con las herramientas de Morningstar me han surgido dudas acerca de la fiabilidad de las mismas. Consultando diversos fondos de inversión que tengo, podría incorporar a mi cartera, me han surgido muchísimas discrepancias en la información que ofrece Morningstar, o al menos a mí me lo parecen, sobre todo en la parte de renta fija. Te pongo pantallazos del caso de la Mundi Short, a ver si tengo el nombre del fondo, lo voy a poner por aquí, voy a cerrar el mutuo.
Vale, es el fondo de bonos de corta duración de Amundi. Lo tengo aquí. Amundi Diversified Short Term Bonds Select. Ese es el fondo sobre el que él ha estado haciendo sus averiguaciones. Por ejemplo, en los dos siguientes pantallazos se muestra el análisis de renta fija, las pestañas de duración efectiva y yield to worst, rendimiento del peor escenario, con la subdivisión por tiempo de vencimiento y calidad de la deuda, pero no coinciden entre sí según la leyenda de colores. Vale, nos pone dos imágenes donde hace la yield to worst y hace la duración efectiva y lo que vemos es por AA, triple B y demás. Vamos a ver qué nos dice. Además, tampoco coincide con el calendario de vencimientos que viene en la pestaña Desglose de bonos que muestra a continuación, que dice que el calendario de vencimientos mayoritario es de 3 a 5 años, que tendría un peso del 22%, cuando en el diagrama de arriba ese tramo superaría el 50%. Lo mismo pasa con otros fondos en el apartado de calidad crediticia. En este fondo no está hecho el desglose y no se puede comprobar, pero en otros sí, que tampoco coinciden. A ver, sobre esta primera parte, la diferencia, para que creo que la podéis ver aquí, cuando nosotros vamos a la parte de desglose de bonos, calendario de vencimientos, este es el vencimiento de los bonos de la cartera. Y abajo, en el análisis de exposición de renta fija, cuando vamos, lo que nos muestra no es calendario de vencimientos, es duración efectiva. Y los bonos pueden tener un vencimiento y ser muy distinto de la duración efectiva de los mismos. Y por eso puede cambiar bastante. Él dice, oye, aquí pone que el calendario de vencimientos, el 22% de la cartera está de 3 a 5 años y yo miro el vencimiento de 3 a 5 años y tendría que ver y me sale muchísimo mayor. Me sale muchísimo mayor. Pero es que aquí estás viendo la duración efectiva y tendrías que sumar los porcentajes y saber que la duración efectiva no tiene por qué estar relacionada con los vencimientos. Si es un bono cupón cero, duración igual a vencimientos. A partir de que empiezas a pagar cupones, la duración de un bono puede ser muy distinta del vencimiento efectivo del mismo. Y algo que deberías tener en cuenta, sobre todo por tu segunda pregunta, es aquí. Abajo que pone, a fecha de 31 de diciembre de 2025, los datos se basan en posiciones largas, largas. Y es por eso que no te coincide con esta parte de la tipología de bonos. Vamos a ver la pregunta para que lo entendáis. Él dice, tampoco coincide el calendario de vencimientos y aquí ves. Además, bueno, nos dice que aquí arriba, toda la parte de exposición sectorial, dice, oye, que aquí pone que la exposición sectorial es del 42% y luego yo miro la exposición dentro de la cartera y no es del 42% a renta fija corporativa, pero es que estamos hablando de posiciones largas. Luego iríamos a la cartera y por eso siempre os digo, ir a la ficha de la cartera y ver exactamente cuál es la exposición que tienen por sectores, por regiones y por todos lados. Mirarlo siempre en la ficha, que te va a dar, las fichas normalmente te van a dar la exposición neta. Y muchas veces en Morningstar vemos exposiciones largas, no la neta. Y este fondo utiliza posiciones cortas. Y aquí es donde se puede ver, por ejemplo, la calidad crediticia, luego toda la parte de los 10 bonos, todo podéis ver aquí las distintas métricas de la cartera. Entonces, la principal duda que él tenía es, ¿por qué el calendario de vencimientos no me coincide con la duración efectiva? Por eso que hemos hablado, porque calendario y duración no tienen nada que ver. Y luego, ¿por qué la parte corporativa no me encaja con luego la foto que yo veo en la cartera? Porque estamos hablando aquí de posiciones largas y no estamos hablando del porcentaje neto de la cartera. Que esto no quita que en Morningstar a veces no tengamos información actualizada o fiable. No tengamos a mirar cómo sabemos que tienen posiciones cortas. Mirar aquí como dice que en renta fija tienen el 55% de la posición, está en corta. Por tanto, la exposición neta es de un 45%. Pero hay que saber entenderlo, y tomar las cosas con pinzas. Por tanto, yo siempre que miro la información de un fondo, cuando veo algo que me llama la atención y no entiendo, me voy a la ficha de la gestora. Y compruebo. Miro el annual report y compruebo. Me pongo a analizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la información de Morningstar no es totalmente fiel.
Ellos toman esos datos que les llegan de las gestoras, a veces sacan datos del regulador, pero puede ser tener algunas cositas que son fallos. Por ejemplo, a veces en el apartado riesgo pone un máximo drawdown que no es el máximo drawdown que ha tenido exactamente el fondo. Estos son errores sí que he visto y además tengo varios vídeos o varios artículos acerca de errores que he encontrado en Morningstar, pero está bien pensar, no confiarse, pero luego también hay que entender las diferencias. Luego nos pregunta por el X-Ray. Aquí nos dice con el X-Ray que tiene dudas también. Las diferencias de las páginas de Morningstar. También te quería preguntar por la fiabilidad del X-Ray. He hecho el X-Ray de una cartera y, por ejemplo, me sale que la volatilidad es del 1,47. Sin embargo, me parecía muy poco y he calculado la volatilidad media según los pesos y las volatilidades de cada fondo y me daba 2,5. Entiendo que la volatilidad de la cartera no es directamente la media porque habrá solapamientos, pero tanto como para reducirse un 50%. Por otro lado, me pareció extraño que la calidad crediticia de la cartera fuera doble B, porque la creía superior. Apenas algún fondo de high yield en una cartera, casi toda de renta fija, y más me surgió la duda cuando en el episodio 60 de las finanzas de tu vecino, tanto la cartera como lo que le propusiste, también el X-Ray daba calidad crediticia media doble B. ¿Vale? La cartera es muy conservadora y solo tiene un 10% de renta variable. Con tan poca renta variable y con 1,47 de volatilidad a 3 años, ¿es posible una rentabilidad a 3 años anualizada del 7,05 como figura en el X-Ray? Por otro lado, me llama la atención que la duración efectiva de la cartera sea 2 años y el vencimiento efectivo sea 5,75. ¿Es posible? La diferencia entre ambos conceptos viene por los cupones que se pagan a lo largo del préstamo. A ver, él pone una cartera donde tiene al Cartesio, al BlackRock SG Fixed Income, al DWS Floating Rate Notes, a la Mundi Diversified Short Term, al Pareto. Y entonces lo que hace es coger la volatilidad de los activos, ¿vale? Coger la volatilidad de los activos y calcula la media. Pero esto no es exactamente porque tú tienes una ponderación. Tienes que hacer la media ponderada. Segundo lugar, en el X-Ray tienes que ver que hay fondos que no te los ha tomado en cuenta. Vemos el fondo 4. Esto ya distorsiona. ¿Por qué? Porque los fondos que él no tiene en cuenta te los pone como no analizados y por tanto no los está teniendo en cuenta en el cálculo. Y puede ser, por ejemplo, que este fondo de MAN, de renta fija corporativa, haya tenido una volatilidad mayor. Fíjate cómo la volatilidad cambia de 3 a 5 años. 1,47 y a 5 años 2,39. Fíjate cómo este mismo producto te da volatilidades distintas a distintos periodos. Entonces, esto también. Y después me dices, ¿es posible con una volatilidad del 1,47 haber sacado un 7%? Claro que es posible, pero ha sido excepcional y esto es lo que os vengo repitiendo muchísimo. Mirar cómo la rentabilidad media del DNC Invest Alpha en los últimos 3 años ha sido el 4,88, volatilidad del 1,43. Gamma Global casi ha sacado un 7% anualizado teniendo volatilidades del 2,90. Allianz 4,32, volatilidades del 0,69. Ha sido un periodo después de la caída de 2022 donde la renta fija prácticamente en cualquiera de sus tipologías ha captado mucha rentabilidad con muy poca volatilidad. Ya no os hablo de Store Bond o de cualquiera de estos fondos. Por ejemplo, aquí tienes el Pareto Nordic Corporate Bond, una rentabilidad del 6% y una volatilidad del 1,24. Pero esto falsea los datos del X-Ray. Falsea porque no es el riesgo real de volatilidad o la volatilidad real de esa cartera en entornos muy volátiles como puede ser el año 2020. Por eso, yo siempre os aconsejo que cuando veáis volatilidades de la cartera, siempre intentar mirar el dato en 2020 de cuál fue la volatilidad de cada uno de los fondos. Y ahí os podéis hacer una idea de cuál podría ser el peor escenario de volatilidad de tu cartera. No solo de drawdown, sino también de volatilidad. Otra de las cosas que os explico mucho del X-Ray, los fondos, si no lleguen en el histórico de 2020, el X-Ray lo que hace es simular solo la cartera con los fondos que tenías. Gamma Global no existía en 2020. Por tanto, tú no te puedes creer que en la cartera la mayor caída será un 6,67 porque tiene fondos en carteras que no existían en aquel entonces. Y por tanto, el X-Ray está muy bien para ver, oye, correlaciones a 3 años, ver un poco la foto de, oye, esto es una cartera poco volátil. Sí, es una cartera poco volátil, pero no haceros trampas al solitario de pensar que con este tipo de carteras vas a sacar un 7% anualizado, porque mirar, aquí mismo te lo está diciendo, oye, esta cartera seguramente en 5 años, de marzo 2015 a marzo 2020, te hubieras comido los mocos, menos 0,89. Ah, sí, ha sido muy volátil, hubiera sido muy poco volátil.
en ese entorno, pero te hubieras comido los mocos, 0,89. A 3 años ha habido periodos donde caídas del -1,90. Entonces hay que balancear y no creernos que entornos que hayan sido muy buenos, hayan sido extraordinariamente buenos, y por eso os hablo también de productos de retorno absoluto que solo se está tomando después de 2020, que han tenido rendimientos muy buenos, sea el mejor escenario y ese vaya a ser el del futuro. Y eso es un poco la idea con el X-Ray, que tiene sus cosas, pero hay que saber utilizarlo y saber qué datos exactamente está tomando y cuáles datos no ha interpretado o cuáles son las peculiaridades de cada una de las secciones en las que se estaba hablando. Vale, ahora sí, y para terminar, os lo he comentado primero por el grupo de WhatsApp, por Substack, para no marear al resto de oyentes y además darle la oportunidad primero a que los que están en el canal de WhatsApp. No es un grupo, es un canal de WhatsApp, no tengo Telegram, o a la gente que está suscrita al Substack. Hotmart, cada año, cada 10 o 15 personas que se apuntan a los cursos, me regala una. No es que me regale, me da la posibilidad de añadir yo manualmente a personas al curso sin que Hotmart me cobre comisiones. Si no lo sabéis, el curso de fondos, el que incluye el práctico, es decir, el más grande, el teórico que incluye el práctico, de los 150 euros que pagáis, yo recibo 110, de los que iguales yo pago impuestos, pero Hotmart se queda 40 euros de comisión. Del curso de análisis práctico, que cuesta 100 o 99, Hotmart se queda 15 euros, yo recibo 85, de los cuales yo luego pago impuestos, el IRPF y demás. Entonces, del curso de cero inversor en fondos, habían 3 plazas, pero enseguida en el grupo de WhatsApp me escribieron 3 personas y demás, pero en el curso, los que quieran solo el curso de análisis práctico, a día de hoy, tengo 11 plazas disponibles que te ahorras 15 euros. Yo no hago descuentos, no hago Black Friday, no hago nada de eso. Creo que eso me sabe mal para las personas que pagan el curso, que después se encuentren que hay un descuento, pero al menos digo, mira, para los que en un futuro se puedan ahorrar 15 euros, que son 15 euros, que no es que yo vaya a ganar 15 euros más, yo voy a ganar lo mismo, pero estas personas pues se pueden hacerlo. ¿Y qué he hecho? Pues la gente que me escriba o por email y yo les doy acceso y simplemente pagando por PayPal la cantidad, pues pueden tener acceso al curso ahorrándose esos 15 euros. Cuando se acaben, pues hay lista de espera. Hago lista de espera, pero no os puedo garantizar de que, oye, si nadie más se apunta al curso, pues como pasa ahora en el curso de cero inversor en fondos, no tengo invitaciones disponibles y a veces me puedo pasar 2 o 3 meses sin que me den alguna invitación disponible ahorrándose esos 40 euros de comisiones. Así que nada, que lo sepáis, ahí os lo dejo. Si alguna vez queréis hacer el curso, oye, preguntarme, oye Luis, ¿te queda alguna invitación? De cero inversor en fondos es más complicado. Del de análisis práctico, pues a día de hoy yo creo que 11 invitaciones son muchísimas y que si alguien se quiere aprovechar yo creo que tendrá tiempo. Nada, lo dejo. Disculpar por la extensión, un poco verlo con calma todas estas cosas, ir a las secciones que os interesan y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.